Bueno, y se va a poner buena la mesa de debate, por supuesto, el senador Alejandro Armenta de Morena, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, bienvenido. Buen día. También está con nosotros Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, mi querido Damián? Saludarlos, buenos días. Igualmente Buenos días. del PRD, Miguel Ángel Mancera. Buenos Miguel, días. bienvenido. Buenos días, Paco. Buenos días. A ver, ante la situación o esta invasión de Rusia a Ucrania, México tomó una postura correcta. Estamos del lado de los buenos, de los malos. ¿Nos tardamos o no nos tardamos? ¿Quién quiere empezar? Alejandro, ¿quieres? Sí, claro. Gracias. Sin duda, la política exterior mexicana siempre ha sido atender la no intervención, el respeto a la soberanía de los pueblos. Y es un tema muy complejo porque toda invasión, toda intervención debe de ser sancionada, castigada. Creo que en esta se está sobredimensionando. Pareciera que hay una intención global de poner en el escenario de los malos a Rusia. Hay que hacer una historia sobre la revisión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hay que revisar de fondo. Hay que poner en contexto cómo están integradas las naciones y sus regiones. Y creo que en ese contexto hay que verlo con mayor objetividad. Pero la postura del gobierno de la República ha sido prudente, yo lo diría, ha sido prudente. Nuestra cercanía con Estados Unidos nos obliga a tener una posición cuidadosa, sin duda cuidadosa, pero también hay que hacer una revisión a la historia de la historia en el mundo y cómo han estado las naciones integradas regionalmente. Me da la impresión que la postura del presidente de la diplomacia mexicana es distinta, Damián. Tibia la postura del presidente López Obrador, así la describiría yo. No ha llamado ni siquiera por su nombre al presidente Putin, yo no sé si le da un poquito de miedo. No ha condenado públicamente el hecho de invasión. La realidad es que pues, es un país invadiendo a otro. Evidentemente, ojalá lleguen a una solución, pero pues hay que condenarlo. Sí, por las vías diplomáticas, sentados en los lugares que está, Consejo de Seguridad y demás, los organismos internacionales, sí se han hecho, digamos, el rechazo y demás. Pero al presidente le ha faltado contundencia. Yo creo que es un hecho muy lamentable la guerra. Espero que muy pronto se solucione el conflicto y que pues no existan este tipo de encuentros lamentables que cuestan vidas en el mundo. Pero en concreto, tibia la postura del presidente. Miguel. Una invasión tan grave que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vimos dos señales, una señal rápida en donde se dice se requiere la paz, se requiere el diálogo. No estamos acompañando, pero estamos en una posición de no intervención. Y un cambio muy rápido también, en una segunda señal donde ya se condena. Se condena la invasión y es la primera vez que ya utilizan el término de invasión, cuando primero había sido una posición en donde se había cuidado no utilizar ese término, sino hablar de diálogo, de no intervencionismo, de otro tipo de señales. Pero lo cierto, porque en su momento Rusia no hablaba de invasión, sino hablaba de una acción militar estratégica, pues que final de cuentas todos los países y obviamente la OTAN lo que dice esto es una clarísima invasión. Entonces, al final México pone un poquito, digamos, más el pie duro, pero pues no deja de ser una posición que no está, por ejemplo, como la de Canadá o como la de otros países, que ha sido mucho más fuerte. Alejandro, ¿estamos nosotros aliados con Venezuela, con Cuba, etcétera, en apoyar a Rusia? No. Yo creo que esa es una posición más extrema. Hay que poner el tema en contexto. Cuando ha habido invasiones, intervenciones, masacres por parte de la OTAN, los gobiernos mexicanos han sido callados, han sido omisos, han sido cómplices. Creo que no es correcta la visión. No se trata de satanizar a Rusia, se trata de entender el conflicto. Se trata, sí, de cuidar la relación con Estados Unidos. Claro que Canadá tiene una posición aliada con Estados Unidos porque compartimos una frontera y porque claro que tenemos una posición geopolítica regional, una afinidad fronteriza que es fundamental, pero tampoco se trata de decir Estados Unidos son los buenos, ellos sí llevan la democracia, ¿no? Cada vez que Estados Unidos invade un país, imponen la democracia. Y cuando una nación
busca establecer una estrategia para recuperar lo que ellos consideran un territorio históricamente que les pertenece, es una intervención. Creo que hay que ser más objetivos, no se trata de ponernos de tapete con Estados Unidos. Hay quienes festejan todavía la invasión que Estados Unidos hizo de México, los que nos quitaron la mitad del territorio, y esa sí es una postura nacionalista que hay que entender. Entonces, no es un asunto de Rusia, es el demonio del universo, y Estados Unidos son los salvadores de la democracia en el planeta. Creo que esa parte yo no la comparto. México ha tenido una postura correcta, sí cuidamos nuestra relación con Estados Unidos, pero no somos lacayos del imperio estadounidense. Híjole. A ver, todo este rollo de que el imperio y que no sé qué, son seres humanos, pues, es un país matando a otra gente. Pero Así no comenta el PAN eso cuando gobernó en las invasiones de la OTAN. Pues la OTAN ha servido como un instrumento de dominación y de control de muchos países. Cualquier invasión indebida hay que condenarla, sin miedo. Está mal que maten gente. Nosotros debes de respetar. No estamos de acuerdo con la invasión rusa, no estamos de acuerdo. Pues así hay que decirlo. No estamos de acuerdo. No todo un rollo pero no hay que satanizar. Históricamente, y la Unión Soviética, Claro que hay que hablar están de la invadiendo un historia. país, matando Claro que gente hay que hablar de la inocente. historia. ¿Tiene derecho Ucrania a tener libertad e independencia? Sí. Sin duda. Sí, como la tiene México también, o sea, hay que condenarlo. Y yo diría, muy grave lo que está pasando allá y muy grave lo que está pasando acá, Paco. Y lo digo acá, porque si hacemos un comparativo en términos de muertos en los primeros días de la guerra, ahí se da México, con Ucrania. Entonces, gravísimo lo que está pasando allá, pero gravísimo lo que está pasando aquí en México. ¿Te parece, Miguel, que ha sido contundente la reacción del gobierno mexicano? No, te digo que en un principio es una reacción que no ni siquiera quiero utilizar el término de invasión, sino simplemente este discurso de no intervencionismo, y después se viene ya el término de invasión. Digamos que se ha cargado más para allá. La doctrina Estrada, y ahí quería entrar, es interesante, ¿ha servido para que México nade de muertito en todos los conflictos internacionales? ¿Ya está agotada o no? Me parece que en este caso, en estas circunstancias, en el contexto que ya se está viviendo, está agotado, y alguien le dijo al gobierno mexicano, ya no puedes utilizar eso, y me parece que hubo una llamada de atención porque se vio el cambio, y entonces Relaciones Exteriores hizo una condena, y entonces vino un posicionamiento del doctor de la Fuente junto con Francia, pero bueno, hasta ahora México no ha entrado al segundo nivel, que ya es unirse a las sanciones o a los diferentes tipos de reacciones. Ahora, hubo en la crisis de los misiles, precisamente ahorita que estamos hablando de esto, pues por supuesto me viene a la mente Nikita Khrushchev, me viene John F. Kennedy, los tratados de Tlatelolco. México tuvo una participación verdaderamente importante en la resolución de esa crisis, y la verdad que también en el nuevo mundo geopolítico después de los tratados de Tlatelolco. ¿Tendremos esa misma capacidad después de la intervención de la Fuente? Yo creo que México debe de recuperar esa postura. México ha participado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y bajo ese contexto hay que analizar la participación de nuestro país. Sí debemos condenar cualquier intervención de naciones con respecto a otra. Debemos de condenar el intervencionismo no solamente militar, económico, tecnológico, cultural. Esa es la parte que también tenemos que entender. Pero repito, no se trata de poner en un pedestal a una nación por intereses, por convicciones ideológicas, y satanizar a otros. No se trata de eso. Nosotros sí tenemos en el Senado de la República, como Grupo Parlamentario Morena, una posición de no a la intervención, de rechazo contundente a la guerra que Rusia está haciendo contra Ucrania. Sí, rechazo absoluto, pero tampoco condenar a una nación que tiene su lógica y tiene su historia y tiene sus argumentos. ¿Pero estás de acuerdo que es invasión y estás de acuerdo que es una guerra? Totalmente en contra de la invasión rusa hacia Ucrania, pero totalmente de acuerdo también en la intervención que ha tenido la OTAN con otras naciones. Hay que revisar la historia y hay que revisar todos los casos. Por eso, pues digo, si hay un acto indebido de otro organismo, incluyendo la OTAN, pues se señalará. O sea, ahorita simplemente es de qué lado estás, pues, ¿no? O sea, estás del lado de respeto a las naciones, respeto a las libertades, búsqueda de paz, o toleras que un país use su fuerza como si estuviéramos en otro momento. El gobierno de México no tolera, no se trata de que en esta mesa se diga, pues México está a favor de la invasión rusa. López no es Obrador, así. No es así. El presidente
no el secretario de Relaciones Exteriores, no el embajador. El presidente, al día de hoy, no ha condenado el hecho. Bueno, el presidente se ha comportado con altura, con responsabilidad y con independencia. Fox y Calderón lo único que querían es tener a México como una estrellita más de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay dignidad política. Lo que está diciendo Alejandro me recuerda a las declaraciones de Trump, ¿no? Que además de todo ahí viene de regreso, en el sentido de que dice, eso lo podíamos hacer nosotros en nuestra frontera sur. Ya le sirvió de campaña a Trump, porque Trump ya dijo, a ver, soy el presidente que no permitió invasiones. En mi periodo no hubo invasiones, con Obama hubo invasiones, anteriormente hubo invasiones, está hablando de Crimea, está hablando pues de hechos que se dieron y ya dijo, cuando yo estuve ahí, no pasó nada. Así No, que, pero ya también dijo que otra también vez. lo puede utilizar con nosotros, Ahí eso sí me vengo. preocupó. Ah, sí, claro. Pues es que imagínate nada más, son los precedentes. Es que en efecto, ¿por qué un país tan fuerte como Rusia sí lo puede hacer en su frontera y no Estados Unidos acá? Por eso no hay que permitir cosas indebidas, aunque sea con alguien ajeno, pues, ¿no? Ahora, Paco, Totalmente de acuerdo. permítame ligarlo acá. Yo sí estoy muy preocupado con lo que vi, las imágenes de hace un par de días, con el fusilamiento en Michoacán. Y me preocupa que está fuera de control. Para mí es un acto de terror el que estoy viendo aquí, no en el otro lado del mundo, no en una guerra, en México hace unos días. Y me preocupa ver un gobierno minimizándolo. O sea, el presidente, no, vamos a ver si es cierto o no. Güey, está la evidencia suficiente, por supuesto hay que esperar, pero está la evidencia suficiente, ya salió el alcalde diciéndolo. Carajo, atiende el tema. Y el problema es que se está normalizando en México. Hay que hacerlo. Cada 6 días hay un multihomicidio en este país. Cada 6 días. Entonces, una mala noticia la cubre otra. Hace unas semanas fue Caborca, antes fue Zacatecas, antes Colima, ahora es lo de Michoacán. Pues, ¿qué sigue? Y yo sí, verdaderamente un llamado de atención, y lo quiero poner aquí en la mesa, creo que tiene que cambiar la política, la estrategia de seguridad pública. Es el llamado al gobierno, porque es un fracaso absoluto y no sirve de nada que nos digan en la mañanera, tenemos 100,000 homicidios, o qué dijeron el otro día, bajaron unos cuantos en enero, vamos bajando la incidencia. ¿Cómo van sus números con los 17 fusilados de hace 2 días? Hay Por Dios. que revisar la estrategia de seguridad, estoy totalmente de acuerdo con ello. El problema que se vive en Michoacán, en Colima, en Guanajuato, en los estados gobernados por el PAN, por el PRI, por Morena, por el PRD, por todos, hay que revisarlo. Hay que tener una mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Hay que revisar la administración de justicia. Hay que revisar el papel del Poder Judicial. Hay que hacer, sin duda, esa tarea que nos toca en el Senado de la República, con la independencia que nos corresponde. ¿Y por qué? Primero es la patria, sin duda. En esa situación estoy totalmente convencido. No nos gusta ver escenas como la de Michoacán, y como partido político, como grupo parlamentario, en el caso de Morena, considero que es un tema que hay que revisar. Hay que apoyar al presidente de la República, pero hay que hacerlo con la parte que nos toca en el Senado de la República. En redes sociales se ha desatado una guerra muy interesante, bueno, no interesante, a mí me parece muy desgastante en el sentido de comparar Ucrania con México. Me parece que también hay una serie de intereses ya en las redes sociales que resulta desgastante, ¿no? Y me parece que además resulta verdaderamente peligroso, sobre todo por la percepción que puede tener la opinión pública. Es una guerra que se da de manera interior, obviamente que es un combate el que se está librando con delincuencia organizada y con varios grupos delictivos, pero pues se aprovecha el parangón para hacer la referencia de pacificación, porque se ha utilizado muchísimo el término de pacificación, y ahora lo que buscas cuando hay guerra pues es que venga la paz, y acá pues desgraciadamente con la estrategia de seguridad no ha alcanzado para ir hacia esa línea de pacificación. ¿Qué falta? Lo que decíamos el otro día, pues que no se han fortalecido a las policías locales y que la Guardia Nacional, pues ayer yo no sé a qué hora habrán llegado o habrán podido llegar, pero se hablaba de 5 horas para poder tener datos precisos. Entonces, lo que quiere decir es que las locales no tienen los elementos suficientes. Lo declaró el alcalde, ¿no? Coincido plenamente, pero coincido plenamente con lo que está diciendo el senador Mancera. Yo fui presidente municipal y son los municipios en la instancia que mayor vulnerabilidad tiene. A los estados les corresponde, en términos constitucionales y en términos operativos, ser un eje conductor entre la federación y los municipios. Eso, pero los municipios están vulnerados. Esto fue el crimen organizado, Los no le toca ni al municipio ni al estado. Los municipios tienen, las ciudades
las capitales de los estados tienen una condición totalmente diferente al 80% de los municipios del país. Hay que diferenciar a las capitales de los 32 estados de la República con el resto de los municipios que viven una realidad totalmente diferente, vulnerada, rebasada y con una condición social lamentable, porque el ciudadano califica al presidente, a la presidenta municipal, independientemente de los partidos, yo estoy de por acuerdo su en eso, pero incapacidad. déjame nomás porque venía el orden para acá. De acuerdo que los municipios los tenemos que fortalecer y estados. Pero eso que pasó, esa masacre, poner a gente en una pared y fusilarla, eso está fuera de control. Sin duda. Es un fusilamiento, es como si estuviéramos 100 años atrás, en una guerra. Yo por eso hice el paralelismo. Me queda claro que no es lo mismo que entren tanques, pero ¿sabes cuál es el lado positivo del conflicto que está al otro lado del mundo? Que si logran la paz, mañana se acaba. Y aquí tenemos años. Y el número de muertos son los mismos o más. Entonces, tenemos una crisis. Yo por eso lo puse ahí. El conflicto de Ucrania problema, no se acaba en un día, ni nació en un día. No, hay naciones que tienen toda su vida peleando. De acuerdo Ahí contigo, está Alejandro, lo que Israel estoy y otras poner naciones. de ejemplo. No es un asunto de es tronar que los si dedos. logran, pues están sentados desde ayer. Sí, claro. Y si logran la Pero no paz, es tronar los se van a dedos, salir. Bueno, lo que sí definitivamente aquí no lo han arreglado, Alejandro. Claro. Y el presidente, ¿sabes qué hizo ayer en la mañanera? Me dio mucho coraje. Hablando de una encuesta, cuando tiene la nota de fusilamiento, hablando de no me quitaron ni un pelo, Es que no ves- bajé mi popularidad. No ves la mañanera. ¿Qué te pasa? Claro que la vi. Nada más ves la parte que te conviene. No. Porque la Habló, mañanera ¿no? yo la veo todos los Alejandro. días. Está el ejército, Alejandro. está la Guardia Hay una Nacional, está parte la de- Marina. Alejandro. Hay que verla completa. ¿Habló o no ayer El lado B. más tiempo de su encuesta de popularidad que del fusilamiento en Michoacán? ¿No te gusta se escuchar está toda la tapando. mañanera? No. A ver, Enciéndela no le cambies, 7:10. no es un tema de broma. 7:10. No es un tema de broma, Alejandro. Tienes que Perdón verla que te lo diga. completa. No, pero no, son claro que actos no. de terror Claro. los que está viviendo el país. No está bien y no están haciendo nada. Es Nosotros momento de hagamos lo que aceptar nos el toca. fracaso y corregir la estrategia de seguridad. Hagamos lo que nos Ese es toca en mi el llamado. Senado de la República y requiere seriedad, Sin sin duda. duda. Sin duda requiere seriedad, sin duda hay que Es que condenar si no, la intervención. la semana entrante vamos a estar hablando de otro problema. No, a ver, en Puebla tenemos muchos problemas. Otro caso de terror. Y nosotros que estamos en contacto con los municipios, yo fui electo por los municipios. No, sin en duda, Puebla. Alejandro. Y sin duda nos preocupa el tema de seguridad. Sin duda nos hablan todos los días por problemas de secuestro, por problemas de robo, por trailers que son El problema no es Alejandro, desvalijados. el problema es el gobierno de Morena de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, Hay que porque atender. Rusia, Crimea puede venir el coletazo económico, ¿eh? Sí. Ese todavía. Sí, Y sobre Espera. todo, además de todo, Inflación, por la capacidad que tiene energéticos, Ucrania de... claro. Ya se están moviendo el tema todos del los petróleo, indicadores. el tema de los El hidrocarburos, oro, no, claro. dólar. Es un tema Pues, delicado. esto se pone bueno, Se así va a poner que complicado. en la próxima semana siga con la conclusión de esta mesa con Alejandro Armenta. Gracias, Alejandro, te agradezco mucho. Miguel Ángel Mancera, Muchas gracias. Damián Cepeda, muchísimas Paco. gracias.